Bienvenidos a Desahógate el Podcast, un espacio para hablar de salud mental y bienestar emocional. Así que para que no te engañen tus emociones, les presentamos este podcast Desahógate, presentado por UNICEF y su programa Familia Segura. En Desahógate, el podcast, un programa de UNICEF y Familia Segura, vamos a desmitificar y descodificar la psicología. Vamos a hacer que sea más fácil de entender para que juntos aprendamos cómo estar mejor, cómo ser más felices y cómo prestar por fin atención a nuestras emociones y a nuestra salud emocional. Hola, soy JF. Hola, soy Virginia. Quédate con nosotros porque en este episodio vamos a conversar. Si voy al psicólogo, ¿estoy loco? ¿O loca? Todo lo que siempre quisiste preguntar a un psicólogo. Viene y por fortuna, o mejor dicho, por algo que no es mera coincidencia, con nosotros está Virginia Pérez, que además de ser nuestra presentadora, es psicóloga. Y por eso todas esas preguntas que tienen ustedes pendientes y que quieren hacernos a nosotros en Desahógate el Podcast, vamos a buscar de aterrizarlas, de llevarlas a un lenguaje comprensible para toda la gente que nos escucha en nuestro podcast Desahógate, para que puedan hablar tranquilamente allí en términos que sean digeribles, ¿no, Virginia? Bueno, lo que queremos es desmitificar la psicología y perderle por fin el miedo o la vergüenza a llamar a un psicólogo o una psicóloga. Y para un poco desmitificar todos estos términos o estos puntos, vamos a comenzar con uno que encontramos muy frecuente, que es ¿por qué ir al psicólogo? Pues por lo mismo que vamos al dentista o al fisioterapeuta, porque hay algo que nos duele, que no estamos bien, que no nos deja hacer un día a día normal y queremos estar mejor, ¿no? Entonces, de la misma manera que un fisioterapeuta, un fisio, te arregla cuando tienes un dolor en el cuello y un dentista te ayuda cuando tienes un dolor de muelas, el psicólogo es lo mismo, solo que con nuestras emociones, por ejemplo. Claro, y algo muy importante que tú decías es como, por ejemplo, ir a un dentista, ir a un oficio, tan sencillo como eso, y que tal vez es mucho más normal, o se ha normalizado mucho más que decir al psicólogo, porque tal vez ese tabú siempre de que, vas al psicólogo, estás loco, estás loca, como decía el título del episodio. A mí más bien me parece que cuando alguien busca ayuda es muy inteligente y probablemente también muy valiente, dado el contexto en el que estamos. Si uno puede estar mejor, ¿por qué no hacerlo? Si a ti te duele horrores una muela, lo más lógico e inteligente es que vayas al dentista y nadie te llama loco ni tampoco te dice que eres un débil, ¿no? O una débil o una loca. Lo mismo con el psicólogo o la psicóloga. Me parece que lo que un psicólogo hace es ayudarnos a tener más herramientas, a ser más resiliente y a vivir mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hay de loco en eso? Ok, ya me decidí, voy al psicólogo, pero ¿qué puede hacer ese psicólogo por mí? ¿O cómo me puede ayudar? Bueno, sobre todo te va a ayudar a conocerte mejor. Y yo sé que hay gente que va a decir, no, yo sé perfectamente cómo soy, llevo 60 años viviendo conmigo misma, o 20, o 10, o 15, pero lo cierto es que una muy buena parte de nuestro comportamiento del día a día está dirigido y regido por nuestro subconsciente y por cosas que nos pasaron en la infancia. Ahí es cuando nosotros aprendimos a comportarnos de la manera en la que nacemos. Saber de dónde viene todo eso, saber por qué discutimos tanto en las relaciones, saber por qué no tengo la asertividad de decirle a mi jefe o a mi jefa lo que pienso, nos ayuda a deshacer ese patrón y volver a ser otro. Entonces, conocernos es importantísimo, pero además el psicólogo o la psicóloga nos va a decir cómo evitar, qué hacer para sentirnos mejor, qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Gestionar nuestra ansiedad, recuperar nuestra autoestima, tener más asertividad, sea cual sea el problema que tengas con el que vayas a un terapeuta, te va a poder realmente ayudar y a solucionar tu problema. Por ahí, no sé si llamarlo equivocado, pero no sé si, por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿por qué ir a un psicólogo si yo puedo aprenderlo en TikTok, si yo puedo aprenderlo en redes sociales y no tratarlo? ¿Cuál sería la diferencia o cómo lo ve un psicólogo desde ese punto de vista? O sea, una comparación como esa, si me ayuda una red y solo me quedo hasta ahí, o si realmente necesito una terapia o ciertas herramientas que ustedes los psicólogos pueden dar. Bueno, somos una generación afortunada porque tenemos un acceso a información que no existía antes, ¿no? Pero pongamos el ejemplo del fisio o del dentista, ¿no? Tú puedes googlear y entender por qué te está doliendo el hombro o el diente, pero no creo que tú solo seas capaz de resolverlo. Lo mismo pasa con la psicología. Además, como te acabo de decir, muchos de nuestros comportamientos son subconscientes o no somos conscientes de que estamos haciendo
algo que interfiere en nuestras relaciones o que está incluso reforzando nuestras inseguridades. Entonces, en la psicología es importantísimo esa objetividad que nos da el psicólogo o la psicóloga y, por supuesto, alguien experto que nos sepa explicar por qué nos pasa o por qué no nos pasa. Y también ocurre algo, Virginia, que no sé si llamarlo del todo positivo, y es que mucha gente también, en vez de ir a un psicólogo, se pone solo en manos de sus amigos, y creo que tal vez pasa por allí es un poco la creencia o que tienen esos amigos para verdaderamente darte y si realmente tienen esas herramientas que tú necesitas en un momento como este, en algún momento difícil o proceso que estés pasando. Bueno, hablar siempre nos va a ayudar a desahogarnos y desahogarse siempre es bueno para sentirse un poco mejor. Y pasar tiempo con gente que queremos y que nos quiere definitivamente es muy bueno, no hace daño, no hace daño a nadie y es importante tener una buena red de apoyos. Pero es muy probable que tus amistades o tu familia, sobre todo si no hay al psicólogo o a la psicóloga, Claro. te aconsejen desde su propia experiencia, proyecten en ti sus propios problemas, con la mejor intención del mundo, pero quizás no te estén dando el mejor consejo. Incluso puede que te animen a quedarte en esa relación o a irte de un trabajo, o a hablar mal a tu jefe, no sé, lo que sea. Pero como te decía, ese grado de objetividad que tiene un experto, una experta, es importantísimo para que tú puedas entender realmente lo que te está pasando a ti. Normalmente, Virginia, escuchamos, por ejemplo, sí, estoy ahogado, siento que me ahogan las emociones, que no puedo hablar, o sé que tengo depresión, sé que tengo ansiedad, sé que tengo ataques de pánico, no busco esa ayuda, pero ¿qué crees tú que, de acuerdo a tu experiencia, casos reales, algunas anécdotas, cuándo es ese momento en el que la gente es como que puede pasarse ese switch o llega un punto en el que dice, oye, realmente necesito una ayuda profesional, o sea, realmente necesito un psicólogo? Bueno, hay distintos indicadores y hay gente que reacciona antes o después. Hay gente que simplemente se ha pasado una semana llorando y dice, ya no quiero llorar más, quiero buscar solución. Hay gente que pierde un trabajo, hay gente que pierde una pareja o que no supera Ruptura. una ruptura. Hay gente que de repente algo como una pandemia le da ataques de ansiedad sin saber muy bien por qué, ¿no? Creo que el indicador es, no soy feliz en mi día a día, ¿no? Y es importantísimo que lo mencionemos, porque hay muchísima gente que espera a ese punto, a estar Claro. casi teniendo pensamientos de suicidio, a no poder salir de casa, a no ser funcional. Y es importantísimo que pensemos si de verdad estamos disfrutando el día a día. Si Es. pasa una semana y no has disfrutado tu día a día, no aguantes más, no esperes más. Busca ayuda, busca tu terapeuta, porque la vida es muy corta y todos merecemos ser felices y es fácil y es posible vivir mucho mejor de lo que vivimos cuando uno no disfruta su día a día. Y no solo es el efecto que pueda tener en nosotros mismos, también alrededor. Cuando mi malestar le empieza a afectar a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, ahí también tenemos una señal, porque quiere decir que, uno, los demás no están bien, pero además yo estoy destruyendo Claro. mi entorno, lo cual va a ser cada vez más difícil, ¿no? Que seamos felices y que lo disfrutemos. De hecho, algunos de los comentarios que nos han dejado y que tal vez tú que estás del otro lado puedas identificarte también para decir, oye, realmente estoy viviendo esto, realmente estoy pasando por esto, debería llamar a un psicólogo y los voy mencionando. Acá, por ejemplo, sufres dolores recurrentes de cabeza, estómago o bajas defensas que no tienen una explicación médica. Bueno, es que la salud física y la salud mental están totalmente conectadas y lo que hacemos cuando no gestionamos bien las emociones es somatizarlas. ¿A quién no le ha pasado que ha tenido un dolor de estómago, una úlcera o de algo y ha ido al médico y le ha dado vueltas y no le ha encontrado el origen? Ahí es cuando realmente hay que pensar que son nuestras emociones mal gestionadas las que nos están dando ese dolor, sea lo que sea. Claro, y ya cuando llegas a un momento, como dice, el cuerpo también habla, ¿no? O sea, el cuerpo habla Y por es nosotros. importantísimo, importantísimo escuchar el cuerpo, porque el cuerpo está mucho más conectado con ese subconsciente que nosotros no tenemos siempre en mente. Entonces, es importantísimo las señales que nos está mandando continuamente el cuerpo. Mira este también, este otro comentario, y que si lo llevamos tal vez, a ver si se me ocurre y lo puedo aterrizar más bien hacia una historia. Imagínate
vamos a ponerle el nombre de María, y resulta que María disfrutaba de escuchar, no sé, un tipo de música todos los días y de repente pasaba por una situación y de repente María, eso que disfrutaba de escuchar música o tal vez de caminar y, no sé, disfrutar del paisaje y otra cosa, te das cuenta de que eso que disfrutabas de siempre ya no lo ves como tal. Definitivamente. Cuando ya hemos dejado de disfrutar las actividades que antes nos gustaban, sea la que fuera, eso es una bandera roja importante. Quiere decir que quizás estamos entrando en una depresión y que definitivamente algo está fallando en nuestra vida, en nuestro día a día, que ya no nos da la satisfacción que nos daba antes. Si ya nos hemos ido de fiesta todo lo que podíamos, si nos hemos desgastado en el gimnasio, si hemos dado la vuelta al mundo pensando que eso nos iba a hacer sentir mejores y no lo hemos conseguido, no insistamos. Ahí hay otra bandera roja y es importantísimo que busquemos ayuda, porque también significa que nos hemos quedado sin herramientas, que a lo mejor lo que antes nos funcionaba ya no nos está funcionando y necesitamos herramientas nuevas, necesitamos conocernos un poco mejor y necesitamos saber qué es exactamente lo que tú necesitas hacer en esa situación, que probablemente es muy distinto de lo que yo necesito hacer en esa misma situación. Así que no insistir y buscar nuevas herramientas y nuevas alternativas. Bien, y volvemos a los puntos que son muy comunes, lo que siempre quisiste preguntar al psicólogo. Recuerden, episodio número 2, Desahógate el podcast. Y paso a este que me llamó mucho la atención, mira, no lo había pensado, y es que hay gente que se pregunta si el psicólogo es para siempre. Bueno, eso es como las relaciones. ¿Quién lo puede predecir? No, mira, es exactamente igual que el fisio o el dentista. En principio vamos a tener que trabajar más tiempo, también depende del motivo por el que vayamos, pero el psicólogo nos va a dar herramientas y definitivamente después de varias sesiones con el psicólogo nos vamos a conocer mejor y vamos a poder gestionar mejor lo que fuera que nos llevó al psicólogo. Ahora, puede llegar una nueva situación que nos desborde, que sea más complicada de gestionar y ahí podamos decir, siento que necesito otra vez volver a mi terapeuta, esto no lo había visto venir o esto no lo habíamos trabajado aquella vez que estuve yendo al psicólogo o a la psicóloga. Así que no está mal tener un psicólogo o una psicóloga de cabecera, lo mismo que tenemos un médico de cabecera o nuestro masajista favorito. Una de las cosas que hablaban en nuestra sección colectivamente, y es más, creo que la voy a dejar hacia el final porque creo que en Familia Segura tenemos la respuesta a eso, y es, por ejemplo, Francisco en esta red social, Quora nos decía, a nadie le gusta contar cosas a desconocidos que no cuentas ni a tus familiares. Precisamente por eso. Precisamente porque no tienes la confianza de contárselo a tus familiares, porque tu red de apoyo no te está ofreciendo un espacio para desahogarte, vete a un psicólogo o a una psicóloga. El que sea un desconocido tiene esa objetividad que te decía antes. Sí es importantísimo que esa persona no te juzgue y supuestamente estamos formados para no juzgar a las personas y demostrar una gran empatía. Entonces, justo por eso es importantísimo. Cuando ya nos hemos quedado sin recursos alrededor nuestro y sin nadie con quien hablar, ahí está la psicóloga. Y ahora que lo hablas así, Virginia, me recuerdo de algo y creo que lo viví mucho en una experiencia personal y es que, ponte, me pasó una vez que fui a un psicólogo, me senté, sentí que, bueno, evidentemente el psicólogo me escuchó, me habló algunas cosas, pero es como que no hubo esa conexión, no sé por qué, no sentí esa confianza. Y yo sé que es algo que me pasa a mí, pero que lo he escuchado mucho en la gente y es como que si, ¿sabes? Fui con ese psicólogo, no me gustó, tachamos a todos los psicólogos y ya dejamos o creemos que no, sencillamente no me funciona el psicólogo, no soy de ir al psicólogo, No es para mí, no es para mí. Bueno, exactamente lo mismo que decíamos antes con el fisioterapeuta o el dentista. A veces vas a un dentista y te hace un daño horrible cuando te pincha la anestesia y dices, acá no vuelvo, pero te buscas otro, ¿no? Claro. Y pides a un amigo, oye, recomiéndame un buen dentista. O el fisio lo mismo, ay, no, este me ha hecho demasiado daño o este no me ha presionado con suficiente fuerza. Y con el psicólogo Y con el psicólogo lo tachas, ¿no? Es importantísimo hacer ese clic. También hay muchas maneras de hacer psicología, muchas orientaciones diferentes, entonces es importante también encajar y decir, ok, este es el enfoque que yo necesito. Y además no suele ser tanto por el problema que yo tengo, sino por mi personalidad, ¿no? Si soy muy científico,
pues no me hables del ajayo, ¿no? Pero si es parte de mi cultura y te quiero hablar de espiritualidad o de religión, es importantísimo que haya esa conexión con el psicólogo o la psicóloga, pero nunca dejar de intentarlo, ¿no? Porque somos humanos, somos personas también y también tenemos la manera de comunicar de cada uno. Hay que también tomar en cuenta de que todos somos distintos, que todos somos únicos y la forma en cómo lo leí y me llamaba mucho la atención, decía, gestionamos, vivimos y reaccionamos ante ciertas emociones es distinto para cada quien. Y por eso es que el psicólogo es como que se basa en tu historia, se basa en tu emoción, se basa en lo que realmente tú necesitas para poder darte esas herramientas. Exactamente, porque además la mayoría de los problemas emocionales o de salud mental que tenemos no son genéticos, no vienen programados, es algo que hemos ido aprendiendo. Todas las conductas se aprenden en el entorno más cercano y más extensos. Entonces un psicólogo te va a ayudar a entender qué es lo que tú has aprendido, qué es lo que ha habido en tu historia más lejana o más reciente, para que acabes reaccionando de una manera a una situación cuando otra persona reacciona de otra manera totalmente distinta. Cuando tú reaccionas de una manera que a ti te hace estar mal, ahí es donde hay que trabajar. Por eso también muchas veces el peligro de las redes sociales, ¿no? Que nos hablan a todos en general, ¿no? Claro. Si a ti te pasó esto de chiquito, entonces, o de chiquita así, te va a ir después. No, son muchas otras cosas las que han hecho que hoy tú seas quien eres y yo sea quien soy. Y aquí, por ejemplo, hablando de eso, de como que cada quien tiene su tema, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su forma de expresarlo o de contarlo, vámonos a nuestra sección colectivamente. Recuerda, una sección en donde revisamos en redes sociales, pero también en las preguntas que nos dejas, cómo lo vive la gente y lo que escriben, lo que quieren saber, lo que quieren conocer. Y vamos a revisar un poco de esas preguntas que encontramos. Por ejemplo, Carla en Instagram, mira, justo lo que hablabas, Virginia dice, hay mucha gente charlatana que pretende ser profesionales de la mente en las redes sociales. Justo lo que acabas de hablar hace un momento. José Rodríguez dice, sé que necesito ayuda, pero los servicios psicológicos son muy caros. Y tengo a Fabiana Rossi en Facebook que decía, tenemos miedo a vernos a nosotros mismos como somos en realidad y no cómo nos idealizamos que somos. Recuerden, esta es nuestra sección colectivamente donde tú también puedes participar, puedes dejar tus preguntas, tus inquietudes, tus consultas, porque nosotros la vamos a revisar, además que nos sirve de material para seguir tocando los siguientes temas en los episodios y además puedes aprovechar, así como lo dice este episodio, ¿qué le preguntarías a un psicólogo? Miedo a vernos, sí, le pasa a muchísimas personas que no inician una terapia porque saben que tienen que abrir una caja de Pandora, que tienen que ir a recuerdos que son dolorosos. Sin embargo, esta persona ya ha dado el primer paso. Esta persona ya es consciente de que hay algo que tiene que mirar y que no va a ser agradable. Lo importante acá es ver un poquito más allá, ver un poquito cómo nos vamos a encontrar y cómo nos vamos a sentir después de que hemos afrontado eso que no queríamos ver, ¿no? Y bueno, creo que aquí también hay un claro tema de inseguridad, ¿no? Todos y todas tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, tenemos cosas positivas y tenemos algo que ofrecer. Esta persona no lo está viendo, no está viendo que hay un valor en ella. Entonces tiene muchos motivos para mirar qué es eso que la preocupa, porque sabe que después de haber hecho un trabajo con un terapeuta o una terapeuta, se va a encontrar muchísimo mejor y esos miedos van a desaparecer. Imagínate qué lindo vivir sin esos miedos, ¿no? Y los servicios son caros. A mí me parece que ser feliz no tiene precio y que ir al psicólogo o a la psicóloga es una inversión, no un gasto, ¿okay? Hay otras cosas en las que gastamos el dinero, claro, que no son una inversión. Tendremos que verlo como una inversión en nosotros mismos, en darnos el valor que nosotros tenemos y reconocerlo y decir, esto lo voy a invertir en mí y en estar mejor. En todo caso, en Bolivia tenemos la suerte de tener a Familia Segura, que es un programa de UNICEF. Es una línea gratuita que trabaja de 6 de la mañana a 12 de la noche en todo el país y nos pueden llamar personas de todas las edades. Además, sin un límite de las veces que nos pueden llamar. Es el 811-3040,
que lleva ya 3 años trabajando y 3 años ayudando a bolivianas y a bolivianas a sentirse mejor. Con lo cual, no hay excusa ya para decir, no, es que es muy caro, eso no me lo puedo permitir, etcétera, etcétera. Entonces, para ir ya cerrando con este tema sobre las preguntas de un psicólogo y sobre la importancia, creería yo que entonces deberíamos cerrar con esas cosas positivas o con esas razones positivas de el por qué, si pudiéramos cerrarlo en unas tres, ¿por qué necesitarías ir a recibir ayuda de un psicólogo? Bueno, nos va a ayudar a tener más confianza en nosotros mismos, a tener menos inseguridades, a ser mucho más decididos, a saber poner límites, a tener muchas mejores relaciones con nuestro entorno, pareja, hijas, hijos, jefes, trabajo. Nos va a ayudar también a conocernos mejor y a saber qué es lo que realmente queremos y ir a por ello, lo cual también nos va a hacer mucho más felices, ¿no? Si sabemos cuál es nuestro propósito. Imagínate si todo eso que está diciendo Virginia, tú lo puedes encontrar en 811-3040 al alcance de una llamada, al alcance de un mensaje de WhatsApp. Entonces, esas preguntas que tienes o que tal vez has hecho match en alguna de las cosas que se han dicho en este programa, en este episodio, ya sabes que tienes parte de una respuesta allí en el 811-3040. Además, de verdad te vamos a escuchar sin juzgarte, sea cual sea el motivo de tu llamada. Te vamos a escuchar con mucha empatía, entendiendo que lo estás pasando mal, que necesitas ayuda y que ese es nuestro trabajo. Solo recordar que todas y todos merecemos ser felices y también que si nosotros no estamos bien, los demás tampoco van a estar bien. Cuando tenemos un trabajo en el que tenemos que estar trabajando con los demás, sobre todo con niñas, niños y adolescentes, es aún muchísimo más importante que cuidemos nuestra salud mental. Psicólogos, maestros, médicos, papás, mamás, es nuestra responsabilidad como adultos cuidar de nuestra salud mental, ¿no? Es un derecho, pero también es una obligación. Así que ya no hay excusa para no llamar a Familia Segura y para estar mucho mejor. Recuerda seguirnos en las redes sociales de UNICEF para que sigas formando parte de Desahógate el podcast. Recuerda también dejar tus comentarios, inquietudes y preguntas para que formes parte de Colectivamente, porque en el próximo episodio estaremos conversando de... Vamos a hablar de la depresión y de cuando una depresión nos puede llevar hasta el suicidio. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Desahógate el podcast. No dejes de seguirnos.